Bien, mis amados hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, vamos a partir, ¿no es cierto?, con la enseñanza en esta mañana, con nuestra escuela dominical. Y como usted bien sabe, estamos en una serie, ¿no es cierto?, que nos ha tomado varias semanas. Esto obedece a la importancia que creemos, ¿no es cierto?, del tema, ¿ya? Por eso hemos querido darle un tratamiento exhaustivo a la teología del pacto, considerando la importancia bíblica de este tema y considerando también la importancia confesional, ¿ya? Para una iglesia con la identidad de nuestra iglesia. Hoy día vamos a estar mirando algunos aspectos. La verdad es que este es un tema muy amplio, ¿no es cierto?, que podría dar para mucho. Yo solo aquí quiero entregar algunos aspectos, algunas consideraciones acerca de los profetas, ¿no es cierto?, los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Pacto, y básicamente, ¿qué tiene que ver los profetas con el tema de los pactos? Nosotros ya hemos estudiado los 3 grandes pactos bíblicos y hemos estudiado ya todos los pactos que progresivamente nos revelan el pacto de gracia y el nuevo pacto. Ya nos corresponde entrar al nuevo pacto. Desde la próxima semana entramos en el nuevo pacto, que en términos de relevancia es el más relevante en el sentido de que nosotros hoy día estamos en el nuevo pacto. La iglesia es la iglesia del nuevo pacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa que estemos en el nuevo pacto? Ya hemos estudiado los pactos anteriores. ¿Qué significa que estemos en el nuevo pacto? Nos vamos a meter en ese tema, vamos a tomar varias semanas para tratar lo que es el nuevo pacto. Pero antes de pasar al nuevo pacto, quisimos tomar una clase con los profetas, ya con los profetas, considerando que ellos también son algo así como una transición entre el antiguo pacto, entre los pactos del antiguo pacto y el nuevo pacto. Es más, cuando veamos el nuevo pacto, el texto clave en toda la Escritura acerca del nuevo pacto es un pacto profético. Es un pacto que está en Jeremías, que está en Ezequiel. Por lo tanto, los profetas van a hablar del nuevo pacto, van a hacer la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, por eso hemos querido no ir directamente al nuevo pacto, sino que mirar algunas consideraciones y aspectos acerca de los profetas y su relación con el nuevo pacto. Bien. Ahí hay un texto, bueno, quiero antes de continuar, como lo he hecho en otras ocasiones y en honor a, digamos, a la transparencia y a la honestidad, esta es una presentación que no he creado yo, es una presentación que me ha facilitado un buen amigo, el amado pastor Alex Figueroa, así que quiero darle también los créditos de la presentación, ¿ya? Bien, el texto, uno de los textos claves aproximándonos a este tema, sería el que encontramos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el verso 18, ¿no es cierto? Dice allá este texto, déjenme abrir el Power aquí para no estar constantemente mirando hacia allá, ¿no es cierto? Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Ya? Ahí ya vemos una primera relación entre los profetas. Dice que todos los profetas, y ahí se está refiriendo evidentemente a los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos hablaron de Cristo, hablaron de la obra de Cristo, profetizaron acerca de Cristo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, ¿no es cierto? Estas son las palabras de Pedro en los primeros capítulos de Hechos, y Pedro va a poner el fundamento de esta relación de los profetas antiguos testamentarios con el nuevo pacto, con el Nuevo Testamento, con Cristo, con la obra de Cristo, con la iglesia. Pedro va a decir
que todos los profetas primero hablaron de la obra de Cristo, profetizaron acerca de la obra de Cristo, y en segundo lugar también han hablado de lo que está ocurriendo hoy día. Pedro ya está vislumbrando, ¿no es cierto? Ya ha descendido el Espíritu Santo, ya ha comenzado una nueva era en el plan de redención. Y Pedro está diciendo, los profetas también han profetizado acerca de lo que está pasando hoy día y de lo que va a comenzar a suceder, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos algo en que considerar. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos a los profetas, nos vamos a encontrar que ellos hablan mucho acerca de cuestiones inherentes a su tiempo y van a utilizar terminología de su tiempo y van a hablar, por ejemplo, a Israel, a Judá, pero nos vamos a ver que en el Nuevo Testamento toda esta terminología los apóstoles no la interpretan de manera literalista. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando los profetas van a hablar de Israel y Judá, los autores del Nuevo Testamento lo van a aplicar a la iglesia, al nuevo Israel. Por lo tanto, es muy importante este fundamento. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, van a decir, todos los profetas profetizaron acerca de este día, de lo que está ocurriendo ahora, profetizaron acerca de Cristo. Y eso ya nos da un principio de interpretación. Lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, aunque ellos hablaron en terminología del Antiguo Pacto, no todo tenía que ver con su tiempo y con su contexto. Ellos también estaban hablando, ¿no es cierto?, de realidades futuras, del cumplimiento, de realidades más plenas, que los autores del Nuevo Testamento la van a tomar y lo van a expandir. Y van a hablar de este tiempo y aún de el estado eterno. Bien. Ahí están algunos, los objetivos que nos proponemos para el estudio de hoy día, ¿no es cierto? Dice, entender el rol de los profetas en la historia de la redención. Vamos a ver un poquito a los profetas en su contexto, eso bien breve, ¿no es cierto? Y más importante, queremos centrarnos en exponer la relación de los profetas con los pactos anteriores y con el nuevo pacto. Presentar a Cristo como el cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Bien, ahí está este diagrama básico que hemos mostrado en todas las, en cada estudio, ¿no es cierto? Para que usted pueda recordar estos pactos, ¿no es cierto?, que hemos estado estudiando. Y nosotros ya, podríamos decir, estamos como ahí, ¿no es cierto? Ya hemos visto cada uno de los pactos. La semana pasada terminamos el pacto davídico. Y ahora vamos a entrar al nuevo pacto, que como yo les decía, todos los pactos son importantes, todos están en la palabra de Dios, pero en cuanto a relevancia práctica para nosotros, para la iglesia de Cristo, sin duda, este es el que tenemos que poner mucha más atención y debemos de comprenderlo, porque es la relación que Dios hoy tiene con la iglesia, con nosotros. Ahí están los términos pactuales de cómo Dios hoy día se relaciona con la iglesia. Cómo se relaciona con su pueblo, quién es el pueblo de Dios y cuáles son los términos en los cuales Dios se relaciona con ese pueblo. Todo eso está allí en el nuevo pacto. Por eso le vamos a dar una atención especial. Desde la próxima semana vamos a tener varias semanas con el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Y luego vamos a estar estudiando algunas implicancias del nuevo pacto con algunas cuestiones teológicas bastante contextuales ya del tiempo de hoy día. Bien, ahí hay un breve resumen de lo que se vio en los dos estudios anteriores acerca del pacto davídico, ¿no es cierto? Lo que prometía el pacto davídico, un rey, ¿no es cierto? Un reinado y un templo, y cómo este pacto davídico tuvo cumplimiento inmediato, ¿no es cierto? Cumplimiento, ¿no es cierto?, en el antiguo pacto, y también el pacto davídico tiene un cumplimiento en el nuevo pacto, ya en el nuevo pacto. Ahí usted puede ver, esto lo hablamos, nuestro hermano Luis la semana pasada nos enseñó bastante acerca de todo este cuadro. Veíamos también que este pacto davídico era condicional, ¿no es cierto? Dependía, en este caso, de la obediencia de los reyes de Israel, quienes eran, ¿no es cierto?, los líderes de la nación, los representantes de la nación.
Y también vimos que en realidad ningún rey, ni siquiera David, ni siquiera Salomón, pudo cumplir este pacto, ¿ya? Porque este pacto, digamos, el rey tenía que guardar la ley, ¿ya? Y todos los reyes, aún un rey que fue un hombre de Dios como el rey David, no cumplió a cabalidad del pacto. Por lo tanto, aquí ya se hace necesario que alguien tenía que cumplir este pacto, ¿no es cierto?, para que se aplicaran las bendiciones de este pacto, este reino eterno que había sido prometido por Dios a David. Y, ¿no es cierto?, como nosotros sabemos y aprendimos la clase anterior, este pacto es cumplido, ¿no es cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey prometido, Él es el Hijo de David que cumplió perfectamente la ley y tomó ese derecho como el Dios hombre, ¿no es cierto?, de reinar. Y es por eso que Cristo, ¿no es cierto?, hoy es Rey, Él hoy día reina sobre todo, y la iglesia es la visibilidad o la representación fiel de ese reinado. Pero también el pacto davídico tiene un cumplimiento aún más allá, un cumplimiento final, que tiene que ver con un Cristo exaltado, ¿no es cierto?, reinando, con Dios llenándolo todo. Dice allá en Apocalipsis que ya ni siquiera hay necesidad de ningún templo, porque Dios lo llena todo en todos, ¿ya? Entonces, también el pacto davídico, si bien es cierto, hoy Cristo reina y Cristo ha cumplido las promesas del pacto davídico, pero aún esperamos que esa promesa que hoy día ya está establecida, Cristo ya ha inaugurado su reino, el reino hoy día, pero en un futuro, luego de la segunda venida de Cristo, vamos a conocer la plenitud del reino de Cristo cuando Él gobierne sobre su pueblo en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Bien. Avanzamos entonces. Entonces vamos a ver un poquito del contexto de los profetas, ¿no es cierto? Del contexto de los profetas. La idea del profeta o del ministerio profético es una idea bastante antigua en las Escrituras. Leemos en el Génesis que Abraham era profeta, ¿ya? Cuando tiene ahí alguna situación con Abimelech, un rey que quiere tomar a su esposa, ¿no es cierto?, Dios le habla y le dice: no te metas porque este varón es profeta, sino que pídele que ore por ti porque por cuanto tienes malos pensamientos con el que dijo que era su hermana, pero en realidad es su mujer, voy a traer juicio contra ti, pídele que ore por ti porque Abraham es profeta. Entonces ya desde acá vemos esta figura de Abraham como profeta. Moisés también se dice que él era profeta, ¿ya? Incluso hay una profecía, ¿no es cierto?, que dice que Moisés mismo dice allá en el Deuteronomio que se levantará un profeta como él y él hablará al pueblo, hablando también de Cristo. Pero posteriormente se desarrolla en Israel un ministerio profético. Este tema de los profetas va teniendo alguna progresividad, ¿no es cierto? Luego cada vez se va haciendo más común en el pueblo. Luego llegamos a este tiempo, el comienzo del tiempo de los reyes, cuando tenemos a profetas que ya comienzan a tener básicamente un ministerio con los reyes. Ahí tenemos quizás el más icónico de este tiempo, es el profeta Elías, ¿no es cierto?, quien confronta, ¿no es cierto?, al rey Acab, a Jezabel. Luego tenemos a profetas como Natán, que también están allí en el palacio, profeta que profetizó a David. Y luego ya hacia el final de la monarquía hebrea, ¿no es cierto?, ya ahí tenemos un ministerio profético mucho más potente. Y desde ese tiempo, desde el final, los años finales, tanto de la monarquía del Reino del Norte como de la monarquía del Reino del Sur, tenemos una actividad profética mucho más intensa, ¿ya? Y ahí de ese tiempo son la mayoría de los profetas, ¿no es cierto?, hacia el final de la monarquía, luego durante el exilio, y también tenemos varios profetas post-exílicos. ¿Alguien me podría mencionar un profeta post-exílico? Malaquías, por ejemplo, profeta post-exílico. Tenemos a Ageo, ¿no es cierto? Tenemos Jeremías, por ejemplo, es un profeta durante el exilio, ¿no es cierto? Isaías, por ejemplo, es un profeta hacia finales de la monarquía, ¿ya? La mayoría de la actividad profética se desarrolla, ¿no es cierto?, en este tiempo. Y
¿qué es lo que hacen los profetas? Allí se desarrolla una actividad mucho más potente en donde el profeta, si bien es cierto, hay profecías, digamos, hacia el futuro, pero mayormente es una actividad en donde el profeta es la voz de Dios contra el pueblo, ¿no es cierto? Y son profetas que mayormente proclaman juicio de Dios contra el pueblo, porque el pecado del pueblo, a pesar de algunos reyes piadosos que hubieron por aquí y por acá, pero en realidad el pecado de los reyes, en el reino del norte no hay un solo rey piadoso, uno solo, ninguno en el reino del norte. Y en el reino del sur tenemos algunas excepciones, por eso que la monarquía del sur va a durar aproximadamente unos 150 años más, ¿no es cierto? En parte en base a estos reyes piadosos, pero en general hay una crisis, digamos, moral en Israel, y por eso Dios envía y habla poderosamente al pueblo. Dice acá, en la era de los libros proféticos, ya este es el tiempo donde también se escriben la mayor parte de los libros proféticos, ¿ya? Por ejemplo, Elías no dejó ningún escrito, ¿ya? La mayoría de nuestros libros que tenemos en nuestra Biblia de los profetas son de este periodo de finales de la monarquía. En la era de los libros proféticos, los profetas unen las promesas del pacto del pasado con su cumplimiento mucho más expansivo en los días venideros. Son un puente entre los pactos. Ya los profetas van a tomar las promesas, ¿no es cierto?, que Dios les dio a Abraham. Incluso vamos a leer, hasta Noé aparece por ahí en alguna declaración profética. Van a tomar estas promesas, los pactos, el pacto mosaico, ¿no es cierto? Y también le van a dar en algunas instancias, ya van a vislumbrar un cumplimiento mucho más expansivo, ya que ellos van a hacer ese puente en donde las profecías no eran solamente para el Israel de aquella época, sino que ellos van a vislumbrar también un futuro donde todas estas profecías van a tener un cumplimiento mucho más expansivo, mucho más pleno, con la persona de Cristo y su obra en el centro de estas profecías. Bueno, ¿cuál era el mensaje de los profetas? ¿No es cierto? Ahí tenemos, como he dicho, cuando hablaron, último día del reino de Israel y Judá, durante el exilio, post-exílico. Ahí tenemos algunas fechas claves en cuanto a la caída del reino del norte, la caída de Judá, el retorno al exilio. ¿Cuáles eran básicamente los elementos de la profecía de estos profetas? Bueno, exhortación al pueblo a volver al pacto, ¿ya? A volver al pacto, a volverse a Dios, a dejar la idolatría, a dejar, ¿no es cierto?, la transgresión a la ley. Ese es el llamado de los profetas, pero también, ¿no es cierto?, al observar esta situación de desobediencia abierta del pueblo contra la ley de Dios, los profetas también van a declarar juicio de Dios contra el pueblo. ¿Ya? Eso, los profetas van a declarar lo que ya estaba escrito, ¿ya? Lo que ya estaba escrito en las escrituras antiguas, de que cuando el pueblo desobedecía, iba a venir juicio de Dios sobre ellos. Y los profetas van a ser la voz de Dios, que le van a recordar al pueblo lo que Dios había dicho cuando ellos se rebelaran contra Dios. Pero también, y todos aquellos que han leído el Antiguo Testamento, leído los profetas, siempre el profeta, ¿no es cierto?, tiene una palabra de restauración, ¿ya? Siempre una palabra de restauración. Y hoy, ¿no es cierto?, cuando miramos el Nuevo Testamento, cuando miramos, por ejemplo, los escritos de Pablo allá en esta discusión que él tiene en Romanos 9, 10, 11, nosotros hoy día, ya teniendo la revelación, podemos mirar en el Antiguo Testamento que, si bien es cierto, siempre hubo un remanente, aún en el contexto del Israel nacional. ¿Se acuerdan Elías? Cuando, Señor, estoy solo, quítame la vida, no hay nadie conmigo. Y el Señor, que le dice a Elías, no digas eso, porque me he reservado 7.000 hombres, ¿no es cierto?, que no han doblado sus rodillas. Ahí está el remanente. Luego tenemos remanentes, en toda época hay un remanente. Cuando vemos en Babilonia también hubo un remanente, representados por personajes como Daniel, como los 3 jóvenes hebreos. Ahí estaba el remanente, hombres que seguían siendo fieles al Señor. En la vuelta a la tierra después del exilio también hay un remanente, pero esa
esa restauración también, y lo vemos en la discusión de Pablo en Romanos, por ejemplo, también está apuntando a un remanente hacia el futuro, ¿ya? A un remanente, ¿no es cierto?, que podríamos decir, según lo que ya hemos aprendido en los pactos pasados, al Israel espiritual, ¿no es cierto?, a ese pueblo escogido por gracia dentro del pueblo de Israel, y que después, ¿no es cierto?, ese remanente, podríamos decir, se transforma en la iglesia, en el verdadero Israel, en el pueblo de Dios. En otras palabras, Dios siempre tuvo un pueblo. Dios siempre, aún en los peores momentos del Israel nacional, hubo un grupo de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios, ¿no es cierto? Y estas promesas de los profetas, cuando hablaban de restauración, eran también para ellos. Y se proyectaba a este remanente, ¿no es cierto?, que luego tenemos en el nuevo pacto. ¿A quiénes hablaban los profetas? Bueno, su audiencia era toda la nación, como les digo, también este remanente, y también los profetas van a emitir juicios, muchos juicios sobre las naciones vecinas, básicamente ahí en el antiguo cercano Oriente. Tenemos luego, ¿no es cierto?, de que profetiza Malaquías. Tenemos los bien conocidos y famosos 400 años de silencio, ¿no es cierto?, donde no hay profeta, donde Dios no envía profeta. Y ahí después emerge Juan el Bautista, ¿ya? Juan el Bautista es un resabio del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Juan es un profeta a la usanza del Antiguo Pacto. Juan es el último profeta del Antiguo Pacto. Por eso que todo su tema tiene que ver mucho con Elías, el gran representante del profetismo antiguo testamentario, Elías, ¿no es cierto? Juan se va a comportar como él. Juan es el último profeta. ¿Cuál es la diferencia? Que Juan no solamente profetizó como todos los profetas anteriores habían profetizado acerca de Cristo, sino que él tuvo el privilegio de ver cumplida la profecía. Él vio a Cristo, ¿no es cierto? Esa fue la bendición de Juan el Bautista. Bien, ¿no es cierto? ¿Qué dijeron los profetas? Bueno, desobediencia de Israel al pacto, advertencia de juicio, restauración del pueblo de Dios. Hablaron también de una bendición y prosperidad futura, ¿no es cierto?, para el pueblo de Dios. Y también los profetas, como hemos dicho, van a profetizar acerca de la venida del Mesías, ¿no es cierto?, de aquel que Dios ya desde tiempos de nuestros primeros padres, ahí en el huerto del Edén, Dios había declarado que le iba a enviar. Entonces, los profetas también son usados por Dios para ir dando mayor luz acerca de esta promesa de que Dios un día iba a enviar a uno que iba a derrotar el mal y que iba a salvar a su pueblo. Bueno, los profetas, como hemos dicho, van a denunciar la desobediencia de Israel. Como hemos visto, el antiguo pacto fue un pacto condicional, el cual fue quebrantado por el pueblo. Este pacto tenía bendiciones y maldiciones, ¿ya? Y los profetas van a anunciar que debido a la desobediencia viene el juicio, la maldición de parte de Dios, ¿no es cierto? Los profetas van a llamar al pueblo a que se vuelvan de la idolatría, que fue el gran pecado de Israel y la raíz de todo otro pecado, ¿no es cierto?, en Israel. Van a exhortar al rey, al pueblo, ¿no es cierto? Perdón. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que denuncian los profetas, ¿ya? Avanzamos. Van a advertir el juicio, ¿no es cierto?, también contra Israel, contra las naciones vecinas. Algunas de estas naciones vecinas van a ser usadas por Dios para castigar al propio Israel. Los profetas también van a hablar de eso. Los profetas van a profetizar acerca, ¿no es cierto?, del juicio final ya en una escala mucho mayor, ¿no es cierto?, que van a vislumbrar también los tiempos finales, los últimos días, ¿no es cierto? Tenemos ahí advertencia de juicios contra Babilonia, etcétera, etcétera. Y, como hemos dicho, van a hablar también acerca de la restauración del pueblo de Dios. El remanente de Israel se vuelve, ellos van a hablar constantemente de que después del juicio y después de la dispersión, el remanente va a volver a su tierra.
Dios va a volver a reunir a su pueblo, ¿no es cierto? Y aquí también los profetas de alguna manera van vislumbrando la constitución final de este pueblo de Dios, de este pueblo que Dios va a reunir. Toda vez que el pueblo volvió, ¿no es cierto?, después de una dispersión, que vuelve, eso también es tipológico, ¿ya? Eso es tipológico de la reunión final del pueblo de Dios. Es tipológico primeramente del pueblo, del remanente final, que va a estar compuesto por judíos y gentiles, por un pueblo que se va a componer no solo de judíos, sino de miembros de todas las naciones, pero también va a vislumbrar mucho más allá, ¿no es cierto?, la reunión gloriosa del pueblo de Dios en un nuevo cielo y en una tierra nueva. ¿Ya? Los profetas también van a profetizar acerca de algo que no decía el nuevo pacto y que no decía el antiguo pacto y que es clave en el nuevo pacto, que tiene que ver, por ejemplo, en el antiguo pacto, nunca Dios promete Él cambiar el corazón de los hombres. Pero sí es algo que promete para el nuevo pacto. Esa es una gran diferencia entre ambos pactos. Y, por ejemplo, en profecías como Jeremías, como Ezequiel, que son profetas del nuevo pacto, Dios va a decir que Él, ¿no es cierto?, Él va a cambiar el corazón. Es decir, ellos van a profetizar la salvación. Ellos van a profetizar la naturaleza de la salvación en nuestros días. Es decir, un cambio de corazón, una regeneración. Cuando usted lee Ezequiel y usted lo relaciona con Jesús y conversación con Nicodemo, ¿no es cierto?, Jesús tiene en mente las palabras de Ezequiel cuando Él le dice, debéis nacer otra vez. Ezequiel ya lo había dicho. Entonces, ese es el tipo de salvación que nos encontramos en el nuevo pacto, un cambio interno de la naturaleza del pecador, un cambio de corazón, una nueva vida, pero que ya fue vislumbrada por los profetas del Antiguo Testamento. Es bien sabido que todo parece indicar que ni ellos entendían todo lo que profetizaban. ¿Ya? Cuando miramos, hay un texto en Pedro, ¿no es cierto?, que va a decir, los profetas inquirían, investigaban, ¿no es cierto?, acerca de las cosas, y Pedro va a decir, bueno, y se dieron cuenta de que no eran solamente para ellos, sino que en realidad ellos estaban hablando de nosotros. Ellos administraban las cosas que eran para nosotros, para este tiempo, para esta dispensación. Entonces, cuando hablan de restauración, ellos van a hablar también de todas estas cosas, van a hablar de lo que es el nuevo pacto y aún más allá del cumplimiento final y pleno de la historia de la redención. Ya, aquí nos vamos a detener un poquito, ¿ya? Que este es un tema poquito más que necesitamos detenernos, que tiene que ver, bueno, cómo se cumplen estas promesas. ¿Ya? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, cuando uno lee a los profetas, cómo se cumple, y ahí, ¿no es cierto?, y los que ayer estuvieron en la conferencia tal vez pueden entender ahora un poquito más este tema. Ahí hay disensión entre los hermanos, ¿no es cierto?, porque la teología más popular en nuestros días va a tener una interpretación literalista acerca de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Ya? Por ejemplo, la teología dispensacional va a decir, si Jeremías dice que esto es para Judá e Israel, es para Judá e Israel en el contexto de lo que el profeta está diciendo. Por eso que ellos se jactan de que su método interpretativo es gramatical, histórico y literal, ¿no es cierto? Nosotros decimos literalista, ¿ya? Porque ellos van a decir, si habla de Israel y Judá, es el Israel y Judá del Antiguo Testamento. Y se van a quedar con esa idea y van a pasar de largo con la progresión de la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Y por eso que los dispensacionalistas hoy día siguen esperando que, por ejemplo, el nuevo pacto se cumpla en el Israel nacional en un futuro reino milenial. Para el dispensacionalismo, la iglesia solamente adquiere algunas bendiciones del nuevo pacto, pero principalmente el nuevo pacto es para el Israel nacional, porque si usted va a Jeremías va a hablar de Israel y Judá. Ellos dicen Israel y Judá. ¿Ya? Ellos esperan un renacimiento, ¿no es cierto?, del gobierno teocrático judío, ¿no es cierto? Esperan que Israel nuevamente vuelva a ser una nación principal y que allí se cumplan las promesas. Porque ellos aplican una interpretación literalista del texto, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender
cómo se cumplen estas promesas, ¿ya? Cómo se cumplen estas promesas. Entonces, como les decía, algunos dicen que el pueblo de Dios debe volver a la tierra de Israel y allí debe establecerse un reino físico, tal como la monarquía davídica y salomónica. Pero solo, en este caso, para el Israel nacional, el Israel étnico. Ya que, como les decía, la interpretación dominante escatológica en nuestros días, la interpretación dispensacional, enseña que solo para el Israel nacional son las promesas de restauración. Pero, bueno, ¿cómo se cumplen estas promesas? En primer lugar, mis hermanos, como en todas las profecías, como usted lo puede ver ahí, hay un cumplimiento inmediato. Los judíos pudieron ver en su tiempo, por ejemplo, en el retorno del exilio, cómo el Señor les trae de Babilonia nuevamente a Israel. Ahí se cumple una promesa de restauración. El Señor restaura la tierra, incluso restaura el templo, los vuelve a establecer en su tierra. Y también allí entre esos exiliados tenemos un remanente espiritual. Pero ¿qué es lo que vemos en esa historia? Este pueblo vuelve a desobedecer. El pueblo que vuelve de Babilonia vuelve a desobedecer. Y si usted mira, ¿no es cierto?, por ejemplo, el libro de Esdras o de Nehemías, ¿cómo terminan estos libros? Con el pueblo en desobediencia. Es decir, como nación, nuevamente el Israel nacional vuelve a caer como nación. Entonces, solo con la historia del Antiguo Testamento nos damos cuenta de que algo falta, que las promesas todavía, aunque hay un cumplimiento en el contexto, pero, ¿no es cierto?, se entiende que todavía no hay un cumplimiento pleno acerca de esta restauración que hablan los profetas. Estas promesas de restauración se cumplen, ¿no es cierto?, de manera plena, aunque, ¿no es cierto?, la plenitud completa está en la eternidad, pero vamos a decir, se cumplen de manera plena con la primera venida de Cristo. Con la primera venida de Cristo. Cuando Cristo viene, allí también tenemos un remanente. ¿Quiénes son los representantes del remanente de Israel? En una primera instancia, los apóstoles. En una primera instancia ellos son los representantes de ese remanente, ¿no es cierto? Y luego desde los apóstoles comienza a formarse la iglesia, ¿no es cierto? Que es el remanente en una primera época judía, ¿no es cierto? Un remanente judío, pero que luego progresivamente se van integrando a este remanente los salvos desde los gentiles. La venida del Espíritu Santo también cumple las profecías. Es interesante en Hechos 2, cuando Pedro ve todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Pedro, que ya ha recibido el Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu Santo, él dice, aquí se están cumpliendo las profecías, y cita a Joel. Esto es lo que profetizó Joel. Entonces ahí uno ve, Pedro está diciendo, porque si usted lee Joel, ¿no es cierto?, y todo ese cuadro que presenta Joel, uno podría llegar a la conclusión, Joel está hablando de la eternidad, pero Pedro dice no, lo que profetizó Joel se está cumpliendo ahora con la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces ahí, mis hermanos, hay algo que es esencial para esta visión y esta postura que nosotros tenemos como iglesia acerca de los pactos, acerca del nuevo pacto y cómo se cumplen las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros creemos, a diferencia de la teología dominante, el dispensacionalismo, nosotros creemos que lo más importante aquí, la clave de la interpretación, es conocer cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, cómo los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, interpretan las profecías del Antiguo Testamento. Esa es la clave para nosotros. No nos podemos quedar con una visión judaica de las profecías. Personalmente creo que ese es uno de los errores de la visión dispensacional, que entre paréntesis, todos los que fueron allá a la conferencia, y si nos quedamos con la primera ponencia del Dr. Waldron, los amamos, ya amamos a los hermanos dispensacionales, los queremos, pero sí tenemos diferencias doctrinales que hay que decirlas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros
eso es lo que hacemos, tomamos toda la revelación. No partimos del Antiguo Testamento para interpretar, sino que partimos del Nuevo. Cómo el Nuevo interpreta el Antiguo, cómo los apóstoles interpretan las profecías del Antiguo Testamento. Entonces ahí tenemos un caso en donde Pedro ve todo ese cuadro y él dice, lo que profetizó Joel se está cumpliendo aquí y ahora. Muy pronto, ¿no es cierto?, como he dicho, va a aparecer la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia judía, y pronto comienza a suscitarse una tensión entre los judíos creyentes. ¿Por qué? Porque como lo hemos estudiado nosotros en el libro de Hechos, comienzan a creer ¿quiénes? Los gentiles, ¿no es cierto? Los gentiles. Y ahí, como lo hemos visto en el libro de Hechos, hay una tensión entre la iglesia judía, porque eso ni siquiera los apóstoles lo vislumbraban. ¿Ya? No vislumbraban que ellos en las primeras épocas siempre su estructura, esto es para nosotros, esto es para Israel. Pero ellos se van dando cuenta, y tenemos toda esta situación de Pedro en la casa de Cornelio, ¿no es cierto?, que en realidad Dios está añadiendo a los gentiles a su pueblo. El lenguaje de Pablo de los olivos está tomando olivos silvestres y los está introduciendo en el olivo natural. Y Pedro como que ahí en la casa de Cornelio dice, oh, verdaderamente. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Recuerdan las profecías del Antiguo Testamento y le dan un significado. Y ellos dicen, de esto estaban hablando los profetas. Entonces, los apóstoles le van dando también una interpretación a la profecía antiguo testamentaria. Por ejemplo, leemos en Romanos capítulo 15. Desde ahora voy a leer algunos textos rápidos, ya en honor al tiempo. Si ahí usted es rapidito para desenvainar la espada, abrirla que soy leer, hágalo, vaya conmigo, ¿no es cierto? Romanos capítulo 15, del verso 9 en adelante. Romanos capítulo 15, del verso 9 en adelante, dice, vamos a leer del 8 para agarrar un poquito más el contexto, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Pablo aquí cita, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez, aquí cita un salmo, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez cita nuevamente, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿Ya? Aquí Pablo, ¿no es cierto?, ya abriendo totalmente esta verdad que a eso es lo que se refiere, por ejemplo, Pablo cuando habla de que la iglesia es un misterio. No que la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, como dicen algunos, y que ahora es un mero paréntesis que se abrió porque los judíos rechazaron el reino. No es así. No, ese es el misterio, ¿ya? Y que por lo demás un misterio en el Antiguo Testamento no es algo que no se sepa nada en el Nuevo. Un misterio es algo que se va dando luz progresivamente, pero que ya está en el Antiguo Testamento. Aquí en estos textos que cita Pablo, ahí está la iglesia. Ahí están los gentiles componiendo el pueblo de Dios. Ese es el misterio, pero que ya los profetas lo van vislumbrando y que ahora en el nuevo pacto se abre absolutamente, y Pablo va a decir todo esto y él dice, los profetas anunciaron, los gentiles son también parte del pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que la salvación de los gentiles ya había sido anunciado por los profetas. Ahí tenemos una cita, ¿no es cierto?, de un buen libro que habla acerca de estos temas. Dice, la expansión mundial del Evangelio y la salvación de los pecadores en nuestros días es la reunión del verdadero Israel espiritual de entre todas las naciones. Al mismo tiempo, es un periodo en el cual Dios está trayendo a los gentiles al templo de Dios. ¿Cuál era el templo de Dios según aprendimos en la clase anterior? ¿Cuál es el templo de Dios? La iglesia. La iglesia, Cristo, pero todos los que estamos también unidos a Cristo. Y nosotros somos como piedras vivas que construyen este edificio espiritual que es la iglesia. Entonces, al mismo tiempo, es un periodo
en el cual Dios está atrayendo a los gentiles al templo de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. Eso solo se hace en la iglesia. Estas dos cosas se logran en la predicación de Cristo y en la salvación de los pecadores. Continuemos, ¿no es cierto?, con este tema de cómo se cumplen las promesas. En este cumplimiento de la profecía es evidente, y así lo interpretan los autores del Nuevo Testamento, que judíos y gentiles se reúnen en un solo cuerpo. En el Antiguo Pacto, efectivamente podemos ver esta división entre judíos y gentiles. ¿Cuál es el símbolo en el Antiguo Pacto de esta división entre judíos y gentiles? La circuncisión es una, correcto, pero hay otra también que es muy simbólica. Bueno, en realidad hay varias, escuchándola hay varias, pero digamos, tenía en mente la pared del templo. ¿Ya? Los gentiles tienen su propio patio. Ahí en el templo que es, ahí está la presencia de Dios y allí van, ¿no es cierto?, los hombres a adorar, a encontrarse con Dios. Los gentiles no tienen los mismos privilegios que el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ellos tienen un patio, hay un muro que separa a los gentiles, ¿no es cierto? Ellos no tenían el tipo de comunión que los judíos sí podían tener con Dios. Pero, ¿qué dice Efesios 2? Por favor, vaya a Efesios 2, mi amado hermano. ¿Ya? Y aquí, otra vez, este es un texto en donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta el Antiguo Pacto y le da un cumplimiento en el Nuevo Pacto. ¿Qué dice Efesios 2 desde el 11 en adelante? Hermanos, este es el texto mata dispensacionalistas. Con amor los digo. Si me están escuchando, con amor, mis hermanos, con amor. Dice Efesios 2 del 11 en adelante. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles son los pactos de la promesa, mis hermanos? ¿Cuáles son los pactos de la promesa? Todos los pactos que hemos estudiado, todos esos son los pactos de la promesa. Dice que los gentiles estaban ajenos a estos pactos. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ahora en este nuevo pacto, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Mire, derribando ¿qué cosa? La pared intermedia. Eso es simbólico. Pablo tiene en mente la pared del templo, la pared física, pero le da una significancia espiritual. Esa pared, ¿no es cierto?, se derribó. Gentiles y judíos ahora se unen en un solo pueblo. No son ya más dos pueblos distintos. Dios ya no tiene un propósito para el Israel nacional y otro propósito para los gentiles. Pablo aquí está diciendo, Dios derribó la pared intermedia. En términos de adoración a Dios, ¿no es cierto? Porque Pablo tiene en mente aquí el templo, el lugar donde se adoraba a Dios, donde se tenía comunión con Dios, ya son un solo pueblo. Los gentiles ahora tienen los mismos privilegios, ¿no es cierto?, que los judíos creyentes. Dice verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Otra vez, Pablo tiene en mente el templo. Esta es la adoración en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Y que Pablo dice, ahora todos nosotros tenemos esta misma entrada delante de Dios. Somos todos sus hijos, somos su pueblo, gentiles y judíos. Verso 19, así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya lo vamos a dejar hasta ahí para avanzar. Entonces, mis hermanos, tremendo, ¿no es cierto? Tremendo
¿no es cierto?, cómo aquí el apóstol, esto es una interpretación del Antiguo Testamento. Aquí le está dando una significancia a todo lo que es el Antiguo Pacto y cómo el apóstol lo interpreta y llega a la conclusión, ¿no es cierto?, de todas estas bendiciones acerca de la iglesia. Lo mismo que tenemos en Hechos capítulo 15. Vaya por favor ahí. Hechos capítulo 15, verso 7. Hechos capítulo 15, verso 7. Aquí en el contexto del Concilio de Jerusalén, en una época mucho más temprana, donde recién los apóstoles están comprendiendo todo esto, dice el verso 7 del capítulo 15 de Hechos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, si antes había una diferencia, si la circuncisión marcaba una diferencia, ¿no es cierto?, todas esas diferencias son borradas por la obra, por la persona y por la obra de Cristo. Gentiles y judíos son un mismo pueblo. Así que eso, mis hermanos. Ahora, este acontecimiento en parte estaba velado en el antiguo pacto. La iglesia en cierto sentido era un misterio. Los profetas antiguos testamentarios que profetizaron acerca de la reunión de la iglesia, de la reunión del pueblo de Dios entre judíos y gentiles, como hemos dicho, no lo entendían plenamente. Ahí tenemos este texto de Primera de Pedro 1, ¿no es cierto? Pero ellos hablaron y declararon y profetizaron estas bendiciones, y después los apóstoles, ¿no es cierto?, lo entienden y le dan esta significancia que cuando tú lees el Antiguo Testamento tal vez no la tiene, pero cuando los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, interpretan, listo, ahí tenemos la verdad plena, ya la verdad plena. Bendición y prosperidad futura. Los profetas no solamente van a declarar y van a anunciar bendición para esta era, para este tiempo, sino que ellos también vislumbran la eternidad, el estado eterno. Se promete entonces bendición y prosperidad futura. Ahora bien, los profetas también anunciaron la gloria eterna, no solo una restauración futura, digamos, que se visibiliza en la iglesia en este tiempo, sino que miraron también la eternidad. Mire, vamos a un texto clásico en esta discusión. Isaías capítulo 65. Y aquí también tenemos alguna diferencia con nuestros queridos hermanos, pero vamos a Isaías capítulo 65. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Isaías 65 del 17 en adelante. Mire, verso 17, dice: porque he aquí que yo crearé, ¿qué cosas? Nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿A dónde usted mentalmente, dónde lo lleva este pasaje? Apocalipsis. ¿De qué está hablando Juan en esa parte de Apocalipsis 21 o 22? No recuerdo, pero al final del libro. ¿De qué está hablando Juan? Del estado eterno, de un nuevo cielo, una nueva tierra, el estado eterno. Pero aquí está la misma terminología en Isaías. Entonces, aquí Isaías, como lo ve Juan en el Apocalipsis, como lo ve Pedro también en otro pasaje, está hablando del estado eterno, porque luego los autores del Nuevo Testamento citan esta idea pensando en el estado eterno, en la eternidad. Pero leamos el pasaje para que veamos por qué se produce esta tensión. Verso 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Ya, ahí, mi hermano dispensacionalista dice Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Listo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días,
ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Este es un texto interesante, muy simbólico en esta tensión. Cuando, ¿no es cierto?, esta interpretación dispensacional, mira este texto que dicen milenio literal en la tierra, porque el lenguaje es muy natural, ¿no es cierto? Se habla incluso de una cierta muerte. Dice que el niño que muera de pocos días habla de la muerte, se ve que hay trabajo, ¿no es cierto? Que plantarán viñas, ¿me entiendes? Y ellos dicen, esto no puede ser la eternidad, ¿ya? Porque ¿y qué es lo que hacen ellos? Basados solamente en los 1000 años de Apocalipsis 20, porque no hay otro texto en el Nuevo Testamento para hablar del milenio. Ojo con eso, solamente basado en Apocalipsis 20, que es un libro altamente simbólico, ¿no es cierto? Ellos van a hacer la relación, dicen, esto se cumple en el milenio. No es parte de esta era, no es parte de la eternidad, se cumple en el milenio. Y ellos hacen esa conclusión. ¿Qué vemos nosotros acá? Primero, ya vimos cómo Isaías hablaba de cielo nuevo y tierra nueva, y cómo los autores del Nuevo Testamento, podemos ir a un texto tanto de Juan como de Pedro, que ellos van a hablar cielo nuevo y tierra nueva, tal como lo está hablando Isaías, y ellos están pensando en la eternidad, en el estado eterno, no en un reino milenial a la manera de los dispensacionalistas. Y luego se describe, ahora, ¿cómo nosotros tomamos esta descripción que parece como muy terrenal, ¿no es cierto? Bueno, esta es una profecía del estado eterno, así la interpretan los autores del Nuevo Testamento, del cielo nuevo y la tierra nueva, ¿ya? Ahora, hagámonos un poco cargo de por qué se describe así. Pareciera un lenguaje muy terrenal, y aquí, mis hermanos, hay una idea importante a comprender para comprender la profecía del Antiguo Testamento, de eso estamos hablando hoy día. El Señor revela la profecía a los profetas conforme al lenguaje del Antiguo Pacto. Lo que usted leyó aquí en Isaías era lo más grande que un hombre que vivía en el Israel de aquellos años podía ver, que podía optar. Cuando se habla incluso de que los niños, ¿no es cierto?, van a morir de muy ancianos, la muerte en el mundo antiguo, hermanos, era pan de cada día. Para ellos, que un niño viviera muchos años era como para nosotros alguien que viva para siempre. En términos de ellos, ¿no es cierto?, alguien que vive muchos años. Entonces, ellos van a describir, mirando el estado eterno, bajo los términos de su tiempo. Y podríamos decir, esto es lo mejor que un profeta del Antiguo Testamento puede decir en cuanto a un estado futuro de restauración. Todo lo que acabamos de escribir, este tiempo de paz, prosperidad, en donde los animales salvajes van a convivir juntos. ¿Cuál era uno de los juicios, se acuerda, en el Deuteronomio para cuando el pueblo desobedecía? Dios soltaba a los animales salvajes. Ellos morían muchas veces por... Bueno, aquí, en este vislumbramiento de un periodo de prosperidad, de paz, los profetas van a decir, este tiempo es tan maravilloso que el más salvaje de los animales va a convivir, ¿no es cierto?, con nuestros niños, ¿ya? Entonces, ellos escriben porque ellos no pueden escribir de otra manera, ¿no? Ellos no pueden escribir cosas que para ellos en su cultura, en su tiempo y en su mente todavía no existen. No sé si me explico, mi amado hermano, ¿sí? Me explico. Entonces, esa es una característica de la profecía del Antiguo Testamento que tenemos que considerar. Ahora, no estamos aquí sacando de esto y haciendo como otra cosa. No, el mismo Isaías te está hablando de cielo nuevo y tierra nueva, y tenemos a los autores del Nuevo Testamento tomando ese concepto y aplicándolo a la eternidad. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, el error de muchos intérpretes es que se quedan con el literalismo antiguo testamentario, pero no logran ver cómo se cumple la profecía. Y ahí está la clave de la profecía del Antiguo Testamento.
como hemos dicho todo el tiempo, cómo la interpretan y cómo la aplican en su cumplimiento los autores del Nuevo Testamento. Comúnmente los apóstoles toman estas profecías y le dan un cumplimiento final, un cumplimiento pleno. Eso, mis hermanos, eso es súper importante. Bien, avancemos porque la hora nos está pillando. Bueno, lo hemos dicho también todo el tiempo. Los profetas van a anunciar la venida del Mesías, el enviado de Dios. El Mesías, ya los profetas hablan de un periodo de prosperidad, de paz, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el agente que trae esta transformación a la humanidad? Bueno, el Mesías de Dios, el enviado de Dios, el Cristo. Él será el agente de restauración y transformación. Él, Cristo, es el que toma todas las promesas de los profetas y las cumple. Vemos también que los profetas toman los pactos anteriores y los proyectan a Cristo. ¿Ya? Bueno, ahí la verdad es que hay varios textos, si alguien está anotando, mire esos textos, son súper interesantes, porque los profetas toman elementos de los pactos anteriores, de los que hemos estudiado, de cada uno de ellos, y les da una panorámica hacia el futuro. Y aquí vemos cómo también todos estos pactos están conectados, pero su cumplimiento es futuro en la persona de Cristo y en la iglesia y en este tiempo. ¿Ya? Cada uno de esos textos muy interesantes, por razones de tiempo no los vamos a ver. Cristo entonces es el cumplimiento de todo lo que han dicho los profetas. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan con los caminantes de Maús? El propio Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, abriéndole su entendimiento y diciéndole que toda la Escritura, ¿no es cierto?, se cumple en Cristo, que de Él hablaron, ¿no es cierto?, la ley, los salmos y los profetas. Dice Hechos capítulo 3, verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de sus santos profetas, que su Cristo había de padecer. ¿No es cierto? Nuestro texto lema, los profetas han anunciado de Cristo. Y ya, mis hermanos, ya finalizando, ¿no es cierto?, los profetas van a anunciar el nuevo pacto, ¿ya? El nuevo pacto. Y aquí solo introducir o anunciar lo que se viene en las próximas semanas, ¿ya? Y yo quiero animarle, mi amado hermano, a que haga un esfuerzo primeramente por venir a la escuela dominical y por estar desde temprano, porque de lo que vamos a hablar desde la próxima semana es de nosotros, de este tiempo. Todo lo que hemos hablado de aquí en adelante, hemos tenido muchos estudios acerca de la teología del pacto, pero siempre hemos hablado, ¿no es cierto?, de cómo los pactos están anunciando una realidad futura. Desde la próxima semana vamos a comenzar a aprender de esa realidad futura y que nos compete directamente a nosotros, el nuevo pacto, ¿ya? Por lo tanto, le animo a que pueda tomar el tiempo y pueda estar en estos estudios. Acompáñeme, Jeremías capítulo 31, solamente vamos a introducirlo. Jeremías capítulo 31. Y aquí, por ejemplo, aquí vamos a tener varios aspectos a considerar, solamente algún pequeño adelanto. Vamos a tener promesas incondicionales, vamos a tener corazones transformados, ¿no es cierto? Vamos a tener ya la revelación de la salvación, como Dios la tenía preparada desde el principio. ¿Qué dice Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34? Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí está el nuevo pacto. Vamos a desmenuzar este texto desde la próxima semana, porque eso está total y absolutamente relacionado en cómo Dios trata con nosotros hoy día. ¿Cuál es toda la humanidad, y hemos visto estudiando este tema, que siempre el hombre está en una relación pactual con Dios. Esa es la forma que Dios tiene de relacionarse con el hombre, en sus distintos pactos, distintas dispensaciones. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo trata hoy día Dios con el pueblo del nuevo pacto? ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Si es que hay condiciones. ¿Cuáles son las bendiciones de este nuevo pacto? ¿Ya? Entonces, todo eso lo vamos a mirar en detalle desde la próxima semana. Aquí hay un último comentario. Dice, el fracaso del pueblo fue evidente y continuo, y clamaba por un nuevo pueblo de Dios, constituido por algo que no fuese un nacimiento físico y una conexión meramente externa con Dios. Era necesario que hubiese un pueblo de Dios, no solo de nombre, sino también de corazón. Y ahí hay una de las claves de lo que significa el nuevo pacto. Un pueblo que, como una comunidad de pacto, estuviera marcada por el conocimiento personal, por una relación con el Señor y la experiencia del perdón de sus pecados. Así que mis hermanos, ahí tenemos ya introducido lo que es el nuevo pacto, y les esperamos a todos el próximo domingo para avanzar y meditar, ¿no es cierto?, todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí y ahora. Que el Señor bendiga su palabra, mis amados hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Bendito Dios, buen Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, con este buen tiempo con tu palabra.